Bueno, muy buenos días de viernes, muy buenos días. Para nosotros es un placer poder estar con ustedes, con nuestros oyentes, con nuestros televidentes, con un programa que creemos es base del conocimiento y lo que pretende es que el conocimiento y la ciencia y la tecnología, la investigación, el desarrollo, todo aquello que se dio desde el pasado al presente con la idea de trazar un futuro, esté verdaderamente en manos de aquellos que precisan conocer la opinión de qué es lo que se hace, qué es lo que se hizo y qué es lo que se puede hacer. Por eso le damos la bienvenida a nuestro programa Ciencia y Tecnología para el Desarrollo Nacional. Hoy vamos a tener un invitado de lujo. En el primer paso, me pongo contento cuando lo veo al doctor Kramer. Ya está ahí. Va a ser un honor para nosotros el día de hoy. Y el otro día contamos algo positivo, que era esperanzador, el tema de la planta de agua pesada, el tema de lo que se podía dar con Canadá. Parece que eso se está encaminando. Y ahora, ayer, en mis momentos de lectura, apareció una noticia que me puso muy feliz también. Esto sería un poco, y después a lo largo, al final, te vamos a hacer alguna pregunta si hay alguna duda. Bueno, muy bien. Entonces, creo que lo mejor es empezar haciendo un poquitito de historia. El litio fue descubierto por un químico sueco hace ya más de 200 años, en 1817, y fue descubierto a partir de minerales, petalita, espomudeno, que son justamente los minerales, fundamentalmente el espomudeno, son silicatos de aluminio y litio, son los minerales en donde se empezó a extraer litio, fundamentalmente en Australia. Durante el siglo XIX los usos del litio eran muy acotados, y ya a partir del siglo XX, del siglo pasado, los usos del litio fundamentalmente estaban restringidos a la fabricación de vidrios y cerámicos. Todos los vidrios, muchos cerámicos, tienen una cantidad de litio importante en su composición. Ese fue el uso más importante del litio, yo diría, hasta fines del siglo pasado. También se lo ha utilizado como lubricante, en grasas lubricantes, y también se lo ha utilizado y se lo utiliza en la industria metalúrgica, fundamentalmente en la aeroespacial, porque aliado con aluminio con pequeñas cantidades de litio, forma una aleación con el aluminio que lo hace mucho más resistente y fundamentalmente mucho más liviano. De modo que el uso del litio hacia fines del año pasado, del siglo pasado, básicamente era para el uso en vidrios cerámicos, la industria aeronáutica, algo en refrigeración y algo también en grasas lubricantes. Ahora, ¿qué pasó? En 1991, Sony lanza comercialmente las primeras baterías de litio-ion. Esas baterías fueron desarrolladas en diversos laboratorios. De hecho, el Premio Nobel de Química 2019 fue otorgado a 3 científicos, un americano, un estadounidense, Goodfellow, un inglés, Whittingham, y un japonés, Yoshimo, que fueron los que desarrollaron las baterías basadas en el uso del litio. El litio, desde el punto de vista químico, pertenece a los primeros elementos de la tabla periódica, tiene el número atómico 3, significa que su peso atómico, es muy bajo, y además es un metal muy liviano.
tiene una densidad apenas superior a 0,5 gramos por centímetro cúbico, es decir, es la mitad de pesado que el agua, para tener una comparación. Entonces, el hecho de poder generar baterías que tengan un metal tan liviano y con una energía, un potencial eléctrico grande, hace que supere a otras baterías que se estaban usando hasta ese momento con fines de almacenamiento. Y eso dio lugar fundamentalmente al auge de los teléfonos inteligentes, que requieren, por su tamaño, requieren baterías que sean muy eficientes en cuanto a su capacidad de almacenamiento y en su capacidad de generar mucha energía. Entonces, a partir de 1991, que Sony lanza las primeras baterías de litio-ion, el litio empezó a utilizarse con ese objetivo. Y ya en 2017, por ejemplo, el uso del litio en baterías y en vidrios y cerámicos era prácticamente igual. Había 30 y pico % de uso en cada una de estas aplicaciones. Pero actualmente la cantidad de litio que se utiliza para la fabricación de baterías llega al 87%. Es decir, prácticamente la totalidad del litio que se produce en el mundo está dirigido a la construcción de baterías. ¿Y esto por qué? Es por la aparición de la electromovilidad. Los autos eléctricos, que ya se están desarrollando y vendiendo con bastante celeridad en el mundo, están basados en su mayor parte, no todos, pero en su mayor parte, en baterías de litio-ion. Por ejemplo, los famosos Tesla que se desarrollan en Estados Unidos tienen baterías de litio-ion. Y eso ha hecho que la cantidad de litio que se debe producir en el mundo aumente. Y está aumentando además en forma exponencial. Actualmente la cantidad de vehículos eléctricos en el mundo es muy baja comparado con total, es pocos %. Pero se espera que a fin de esta década ya el 50% del parque automotriz mundial sea eléctrico, y eso va a seguir aumentando en la década que viene. Y eso hace que la cantidad de litio que se deba producir para satisfacer las necesidades de la industria automotriz basada en electricidad sea también creciente en forma exponencial. Para dar una idea el año pasado, el 2024, se extrajeron 240.000 toneladas de litio. Cuando en 1995 esa cantidad era apenas de 9.500, es decir, se expandió más de el doble, un factor 20, la cantidad de litio en apenas 30 años. Mucho. La producción en el 2024 fue, como dije recién, de 240.000 toneladas y está encabezada por Australia, que produjo 88.000 de esas 240.000 toneladas. En Australia, el litio se extrae de rocas, fundamentalmente de espomudeno, y es entonces una forma de extracción que es relativamente rápida, aunque un poco más costosa que extraerlo de salares. ¿Dónde están los salares que contienen litio? Bueno, fundamentalmente están en el triángulo del litio, que comprende el norte de Argentina y Chile y el sur de Bolivia. De hecho, Chile es el segundo exportador de litio en forma de carbonato de litio grado batería. El año pasado exportó 49.000 toneladas. Tercero está China con 41.000 y cuarto Argentina con 18.000. Pero creciendo bastante rápido, porque en el año 2023 había exportado 8.500, es decir, se duplicó la producción de carbonato de litio grado batería en Argentina en el último año, casi al doble.
Y las reservas, las principales reservas de litio en el mundo, están básicamente en el Triángulo de Litio. Bolivia, por ejemplo, no está produciendo carbonato de litio, pero en los salares bolivianos existe más litio como reserva que en los chilenos y en los argentinos. La diferencia es que la composición de esos salares determina cuál es el costo de producción. Los salares que tienen mucho magnesio, como es el caso de Bolivia, la purificación de los materiales para llegar a un carbonato de litio grado batería, que significa una pureza del orden de 99,5% de carbonato de litio, es más difícil cuando hay magnesio. Y eso hace que los salares de Bolivia todavía no tengan una explotación comercial, pues sería mucho más cara que la explotación en los salares de Chile y Argentina. Es interesante también ver cómo es el proceso de extracción de litio en los salares, porque no es un proceso tan rápido como es la extracción a partir de las rocas, como se hace en Australia, que es una minería, yo diría, convencional. En los salares de la Puna, el método es un método evaporativo, es decir, se bombea, los salares están en realidad subterráneos, se hacen grandes excavaciones, se las cubre esas excavaciones, esas piletas naturales, se las cubre con un plástico impermeable, se bombea el agua de los salares, que está subterránea, y se deja que evapore. O sea, la energía viene del sol, básicamente, y ese proceso de evaporación de la sal, del salitre, hasta alcanzar la concentración suficiente como para poder ya separar sus componentes, dura entre 12 y 18 meses. Es decir, no es un proceso rápido, es un proceso muy, muy lento. Y si bien es menos costoso que la extracción a partir de las rocas, es un proceso que no puede demorarse. Bueno, hay una serie de procedimientos químicos. Una vez que el salitre se ha concentrado, se agrega productos químicos que separan los otros metales. Hay que tener en cuenta que en los salares el litio es un componente minoritario. Su concentración es muy baja, es del orden de 200 a 400 partes por millón. Básicamente esos salares contienen sodio, potasio, magnesio, bórico, así un montón de otros metales que hay que separarlos. Es decir, una pequeña fracción de la sal que hay disuelta en ese agua es litio. Ahora bien, las reservas argentinas de litio están alrededor de los 4 millones de toneladas. Actualmente estamos produciendo 18.000 toneladas, es decir, uno dice, bueno, acá tenemos reservas para más de 200 años. Sin embargo, como dije recién, el crecimiento de la demanda es exponencial. Es exponencial y eso significa, si uno hace los cálculos aproximados, que en posiblemente una década y media, esas reservas se agoten, porque ahora se necesitan 240.000 toneladas para satisfacer las necesidades de la industria automotriz, pero en el futuro ese número va a crecer exponencialmente. ¿Y cuál es el valor del carbonato de litio grado batería? Bueno, en los últimos años ha sido muy variable. Entre el año 2021 y 2022 hubo un muy fuerte crecimiento en el costo de ese carbonato de litio. Pasó de valer aproximadamente $10 por kilo, que era el precio que tuvo durante casi 2 décadas, a llegar a $82 por kilo a fines del año 2022, principios de 2023. Hubo un auge ahí. E incluso hubo unas grandes inversiones
en las minas del triángulo del litio, porque evidentemente el aumento del precio favorecía había mucho interés en producir litio y se hicieron muchas inversiones, hubo compras, ventas de mineras, tanto australianas como americanas, como chinas, como japonesas, etcétera, fundamentalmente relacionados con los países que fabrican autos eléctricos. Pero el precio del carbonato de litio se derrumbó en estos últimos 2 años y actualmente está alcanzando los niveles más bajos históricos. Está por debajo de $9 el kilo. Ayer me fijé en la cotización y está en $8,8 el kilo. Es decir, que un negocio que hace 2 años era un negocio muy interesante y habría perspectivas de que hubiese muchas inversiones, se ha vuelto un negocio relativamente riesgoso. Y eso se ve en la falta de proyectos, de inversiones, aún con las facilidades que ha dado este gobierno a inversores en el campo de la minería. Ahora bien, el litio en Argentina fue descubierto, o sea, la presencia de litio en los salares de la Puna fue descubierta hace aproximadamente 100 años. En la década del 20 del siglo pasado, Luciano Catalano, que era un químico graduado en la Facultad de Exactas de la UBA, hizo una campaña en el norte argentino y descubrió que en las provincias que ahora son litíferas, que son Salta, Jujuy y Catamarca, había grandes reservorios de litio. Y unos años después, cuando él fue secretario de Minería en el gobierno de Arturo Illia, en 1964 en particular, publicó un libro, y en ese libro hablaba del carácter crítico y extraordinario del litio en la defensa nacional. Y decía, lo que obliga a una sana y obligada actuación estatal para su cuidado y reserva, contrariamente a lo que está sucediendo ahora, que es acapararlo a vil precio por países imperialistas, monopolistas, que lo adquieren y depositan como futuras utilizaciones vitales en las industrias de paz y de guerra. Esto tiene que ver con que en 1964 todavía estamos en plena Guerra Fría y el litio, fundamentalmente uno de sus isótopos, se utilizaba ya en la fabricación de armamentos nucleares. Catalano advertía eso, advertía que el litio era un metal fundamental, no solamente para la guerra, sino también para la paz, digamos. Obviamente no estaba al tanto de que iban a haber unos años después baterías de litio, pero era muy acertado su comentario acerca de que era importante, digamos, de alguna manera hacerse cargo, ¿no?, de esas riquezas naturales que teníamos en litio. Y lo que estamos viendo ahora, básicamente, es que el carbonato de litio se está extrayendo a un ritmo cada vez más grande, tanto en Jujuy como en Salta, y a un precio muy, muy bajo, y que deja muy bajos, muy pobres dividendos a Argentina. De hecho, se está cobrando, creo que un 3% de retenciones a las exportaciones de litio, y es sobre las exportaciones declaradas, es decir, es una declaración jurada de las mineras que dicen cuánto litio exportan. Hay por ahí unos números, hay un informe de gente del CONICET, donde se habla de la cantidad de... Los números no son muy claros porque hay poca información por parte de las mineras, pero la cantidad de divisas que deja las exportaciones de litio a la Argentina es muy pobre, comparado con las exportaciones de granos, de soja fundamentalmente, prácticamente no mueve el amperímetro. Entonces, la visión que yo tengo, digamos, del litio es que en poco tiempo, posiblemente en 15, tal vez 20 años, nos vamos a tener más litio. Lo que va a dejar ese litio al haberlo vendido como carbonato de litio de grado batería va a ser muy poco. Y lo estamos recomprando
en forma de celulares, en forma de laptops o en forma de autos eléctricos en el futuro, a un precio mucho mayor. Ujú. Es decir, no hacemos nada por agregarle valor. Ha habido hace unos años algún desarrollo, fundamentalmente en ITEC, para fabricar baterías, pero es muy difícil competir en precio con baterías fabricadas en China, por ejemplo, o fabricadas en Corea. Con lo cual, nuestro rol para aumentar el valor de agregado a las reservas de litio es muy, muy escaso, muy pobre. En cambio, el uso del litio en tecnología nuclear tiene otros valores, digamos. ¿En qué se usa el litio en tecnología nuclear? Tecnología nuclear de uso pacífico, por supuesto. En realidad se usa en pequeñas cantidades. Por ejemplo, vamos a decir primero que el litio tiene dos isótopos estables, ¿no? O sea, todo elemento de la naturaleza tiene isótopos, que son átomos que son similares, lo único que difiere es en la cantidad de neutrones y protones que tienen en su núcleo. Bueno, el litio es un elemento bastante simple, tiene solamente dos isótopos. Uno es el litio 6, en cuyo núcleo hay 3 protones y 3 neutrones, y el litio 7, más pesado, en cuyo núcleo hay un neutrón más, o sea, 4 neutrones y 3 protones. El litio 7 tiene una abundancia del 92,5%, o sea, el 92,5% del litio natural es litio 7, y el resto, 7,5%, es litio 6. Esos dos isótopos tienen propiedades físicas totalmente distintas. Mientras que el litio 7 es transparente a los neutrones, cuando se lo irradia con neutrones no le pasa nada, básicamente, el litio 6 absorbe neutrón, se rompe, se fisiona ese átomo y produce un átomo de helio, un átomo de tritio y energía. Ujú. Entonces, el uso del litio 7, por ejemplo, en la tecnología nuclear, se reduce a usarlo como hidróxido de litio, enriquecido en litio 7, para alcalinizar los reactores como Atucha y Embalse, y evitar de esa manera que los materiales, los aceros que componen, por ejemplo, el circuito primario, se corroban. Como el litio 7 no absorbe los neutrones que se producen en la fisión del uranio, no produce ninguna alteración en la criticidad del reactor. O sea, el reactor funciona bien aun cuando uno agregue hidróxido de litio. Hay que evitar que tenga litio 6 porque el litio 6 absorbería neutrones y disminuiría entonces la criticidad del reactor, o lo frenaría de alguna manera. Pero el litio 6, por esa propiedad de absorber neutrones, tiene otros usos en tecnología nuclear. Por ejemplo, se utiliza para hacer placas centelladoras que se utilizan como placas para imágenes por neutrones. Hay facilidades en el mundo, fundamentalmente asociado a reactores experimentales, que permiten realizar tomografías o imágenes similares a los de rayos X, nada más que en vez de hacerlo con rayos X se hace con neutrones. Y eso es muy útil para investigar propiedades de materiales que tienen elementos como hidrógeno y como litio, que tienen justamente mucha avidez por los neutrones. También se utilizan como sensores de neutrones, el litio 6, justamente porque toma neutrones, genera partículas alfa, y esas partículas son ionizantes, y si en el medio hay un fluoróforo que se excita y después cuando decae emite luz, bueno, se puede utilizar para determinar el flujo neutrónico, tanto en reactores o en facilidades que en todos los portales de seguridad del mundo existen sensores para
para monitorear justamente la presencia de neutrones, y para evitar el contrabando de material radioactivo, básicamente. Para que tengan una idea de cuál es el valor agregado cuando el litio, los isótopos del litio se utilizan en tecnología nuclear, una placa centelladora que se usa en neutrografía tiene 1 gramo de litio 6 en su composición y vale $4.500. Es decir, que 1 kilo de litio 6 tendría un valor usado como en placas centelladoras del orden de $4,5 millones. Kilo de litio, comparado con los $10 por kilo que cuesta a boca de mina un carbonato de litio grado batería. Es decir, es enormemente superior el valor agregado. Y la otra ventaja, la otra particularidad, es que no se usa en cantidades muy grandes, se usan en minúsculas cantidades, ¿no? Estamos hablando del orden de algunos gramos, de manera tal de que el uso en tecnología nuclear no compromete fundamentalmente las reservas de litio, tanto en Argentina como en el resto del triángulo de litio, a diferencia de lo que sucede con el uso de litio en baterías. Ahora bien, ustedes dirán, bueno, pero esto es un uso muy bajo, es decir, no compite con el uso en baterías. Eso es cierto, pero también hay que tener en cuenta que en el mundo se está trabajando mucho, sobre todo en la última década, en el desarrollo de la energía de fusión, los reactores de fusión. Uh-huh. Los reactores de fusión son reactores nucleares, pero en lugar de basarse en la fisión del uranio, que es el combustible en los reactores de fisión, se basa en la fusión de 2 átomos que son isótopos del hidrógeno, que son el deuterio y el tritio. Es la misma reacción que ocurre en las estrellas, en particular en nuestro Sol, que permite en esa fusión que se genere una cantidad de energía muy grande. Esa es la forma en que nosotros recibimos energía del Sol, ¿no es cierto? Eso que parece casi de ciencia ficción realizarlo en la Tierra y en forma controlada, se está a punto de lograr. De hecho, hay un proyecto muy grande en el mundo, en donde intervienen las principales potencias del mundo. Se llama Proyecto ITER, que se está desarrollando en sur de Francia, en un lugar llamado Cadarache. Y ahí se han invertido miles de millones de dólares. Es un proyecto que en principio va a producir energía por fusión a una potencia de 500 megawatts. Para que tengan una idea, Atucha 2 tiene 700 megawatts, es algo parecido del orden de lo que produce un reactor como Atucha 2. Y ahí lo que se intenta es mostrar por primera vez que la energía de fusión, los reactores de fusión, pueden ser comercializables en el futuro. Ese proyecto ya está en más de 80% de ejecución y además hay otras alternativas. Esos reactores de fusión requieren llegar a temperaturas del orden de los 150 millones de Kelvin, de grados centígrados. O sea, son temperaturas incluso superiores a las temperaturas del Sol. Entonces, el problema es que esa mezcla de deuterio y tritio no puede estar en contacto cuando se fusionan con ningún material, porque lo evaporarían instantáneamente. Entonces, la forma de solucionar ese problema es mantener ese plasma de deuterio y tritio confinado magnéticamente. Es decir, en ningún momento ese plasma, formado por estos 2 elementos, tocan materia. Y eso, bueno, es el desafío tecnológico posiblemente más grande que tengan los seres humanos en este siglo, ¿no? Lograr que eso se transforme en algo sustentable y realizable. Ahora bien, el deuterio es abundante en la naturaleza. Hay una molécula de deuterio cada 6.000 moléculas de hidrógeno en el agua. Es decir,
no hay problema en generar deuterio para mantener un reactor de fusión. Pero el tritio no existe en la naturaleza, el otro isótopo, el más pesado de hidrógeno, no existe. Entonces hay que producirlo de alguna manera. Y la manera más fácil de producir el tritio para la fusión con el deuterio es bombardeando litio 6 con neutrones. La reacción del litio 6 con neutrones genera partículas alfa, helio básicamente, y tritio. Y esa es la forma en que se va a producir el tritio en los futuros reactores de fusión. De manera tal de que el litio 6, en posiblemente un par de décadas o un poco más, se transforme en el combustible de los reactores de fusión junto con el deuterio. Y eso le va a dar un valor indirecto al litio 6 extremadamente grande, porque va a ser el combustible del futuro, ¿no es cierto? Es muy difícil en este momento estimar cuál va a ser el valor de el litio 6 cuando se utilice para generar tritio, pero seguramente va a ser del orden de 100.000 veces más grande que el valor del litio usado en baterías. Así que un poco el dominar la tecnología de separación isotópica de litio es importante porque nos abre una puerta para estar de alguna manera vinculados con lo que yo creo va a ser la energía que va a permitir mantener un planeta sustentable, porque es la única energía limpia. La fusión no produce, por ejemplo, a contrario de lo que sucede con los reactores de fisión, no produce productos radioactivos, es una energía totalmente limpia, ¿ok? Y bueno, y su combustible es algo que es muy abundante en la naturaleza, que es el deuterio, que está en el agua, y el tritio, que no existe, pero que uno lo puede generar si tiene litio 6. Entonces, con esa idea básica de que el litio en el futuro va a ser importante para un mundo sustentable, es que nosotros en nuestro grupo venimos trabajando desde hace algunos años en desarrollar métodos para la separación del litio 6 del litio 7 en litio natural. La separación isotópica del litio no es algo nuevo. Durante la Guerra Fría, o sea, a mediados del siglo pasado, tanto la Unión Soviética como Estados Unidos desarrollaron métodos para obtener litio 6 para el armamento nuclear. Y el método que se impuso, tanto del lado soviético como del lado americano, fue la separación usando mercurio. Se descubrió que cuando uno ponía en contacto mercurio con una solución conteniendo sales de litio, el litio 6, y se realizaba un intercambio, el litio 6 prefería meterse en el mercurio. Entonces había un factor de enriquecimiento, había un enriquecimiento del orden del 6% cuando uno ponía el litio acuoso en contacto con el mercurio. Y ese fue el método que se llama COLEX, y es el método que utilizaron tanto los soviéticos como los Estados Unidos para producir el litio 6 para armamento nuclear. En Estados Unidos lo hizo en una facilidad, en un laboratorio nacional que se llama Oak Ridge National Laboratory, que está en Tennessee, y entre 1953 y 1961, creo que fue los años que esa facilidad estuvo trabajando, utilizaron 5.500 toneladas de mercurio. Y cuando hicieron el balance, después que cerró la planta, encontraron de que 900 toneladas no estaban. ¿Dónde estaban? Bueno, se habían fugado, había pérdidas, había evaporaciones, y las encontraron básicamente en todos los reservorios acuosos alrededor de Oak Ridge, ¿no? En todo Tennessee, todos los arroyos, los ríos, los lagos estaban contaminados con mercurio. Y es todavía el día de hoy que siguen descontaminando esos reservorios. De manera, y actualmente, el método COLEX está prohibido en Estados Unidos, y cuando uno quiere comprar isótopos de litio 7 o litio 6, lo tiene que comprar o en Rusia o en China.
Y los rusos y los chinos lo siguen fabricando, lo siguen separando por el método Cole. Nosotros, nuestro interés es hacer la separación isotópica, por supuesto a una escala menor, porque no vamos a hacer armamentos nucleares, usando métodos que sean benignos, que sean limpios, que no involucren mercurio ni ningún otro material contaminante. Bien. Y básicamente lo que estamos haciendo es llevando adelante un proyecto de investigación para la separación electroquímica, basada en insertar o depositar litio a través del proceso electrolítico en distintos sustratos, que es un proceso muy parecido desde el punto de vista químico o electroquímico al que sucede en una batería de litio-ion cualquiera, como la que están ahora en nuestras laptops o celulares. Bien. Es insertar litio en óxidos mixtos de litio y manganeso, litio, manganeso, cobalto, etcétera, o en grafito incluso, en carbones con una estructura grafítica muy grande. Y ese proceso lleva también a un enriquecimiento, o sea, el litio que se inserta dentro de esos materiales o que se deposita sobre determinados metales, tiene un grado de enriquecimiento en litio 6 que permite, si uno repite ese proceso muchas veces, decenas o cientos de veces, permite llegar a un grado de enriquecimiento de litio 6 90%, es decir, pasar de 7,5%, que es el contenido del litio natural, a 90%. Perdón. Ya con 90% se pueden hacer placas centelladoras para imágenes por neutrones, se pueden hacer sensores de neutrones y se pueden hacer lo que se llaman reproductores de tritio, que son los materiales que se van a utilizar en los reactores de fusión para generar tritio. Perdón, lamentablemente bueno, nos estamos quedando... La historia del tritio en Argentina, qué se está haciendo con el tritio y qué es lo que nosotros queremos hacer para las aplicaciones en tecnología nuclear. Andrés, nos quedan 3 minutos. Ha sido muy interesante, yo no miraba el reloj. Yo como no me cortaban, yo seguía hablando. No, está todo muy bien. No es mi culpa. No hay culpa, al contrario, es un honor. Nos jerarquiza una exposición como la suya, doctor. Y nos abrió los ojos en un montón de cosas en donde se puede trabajar en el futuro. Andrés, yo diría que si vos y los colegas quieren hacer alguna pregunta, la hagan y después vamos cerrando. Bueno, hay muchas preguntas, pero creo que no tenemos demasiado tiempo. Creo que lo que Horacio nos relató muestra de nuevo las grandes oportunidades que tiene la Argentina y que las tiene que aprovechar, y nos muestra el rol que juega la ciencia y la tecnología. Si nosotros no valoramos y cuidamos a la gente que tiene este conocimiento, que ha estudiado toda la vida y que tiene las capacidades para, digamos, aprovechar las ventajas que tiene la Argentina, que la naturaleza nos ha dado, si no hacemos eso, no tenemos futuro. Y esto es el leitmotiv de nuestro programa. Entonces, no sé, yo le quiero agradecer a Horacio mucho esta exposición y que podamos compartir estos conocimientos con el público. Esta es la idea del programa, para que el gran público esté informado, el ciudadano esté informado y sepa entonces cómo proceder, cómo votar, cómo elegir nuestros representantes para que defiendan las riquezas que tiene el país y las capacidades científicas y tecnológicas necesarias para poder capitalizar verdaderamente estas riquezas que tenemos. Así que bueno, estas son cosas obvias, pero conviene decirlas. No sé, Martín y Juan, si tienen alguna pregunta, algún comentario.
No, yo en particular quería agradecerte, Horacio, porque estuve más en posición de alumno, tomando notas y realmente espero que podamos tener una segunda vuelta para poder profundizar y ahora que tenemos material de estudio, creo que fue hipnótica la presentación, nos quedamos acá en Así es, silencio escuchando pasó. y creo que va a servir también para que lo distribuyamos y la comunidad empiece a tener idea de lo importante que es todo este desarrollo que se lleva a cabo en la Argentina. Muchas gracias, Horacio. Bueno, muchas gracias. Ha sido un placer poder comentar todo esto con ustedes Bueno, y con la audiencia. la verdad que ha sido un honor. A mí me pasó lo mismo que decía el colega recién. Uno escuchaba y tomaba conciencia de cuánto podemos transformar desde aquí para el bien de nuestro país, ¿no? Y de nuestros recursos científicos y tecnológicos. Nos despedimos hasta la semana que viene, si Dios quiere, con ciencia y tecnología para el desarrollo nacional. Ha sido particularmente, si me permiten dar una opinión, un programa de lujo. Y nos sentimos orgullosos todos. Muchísimas gracias a nuestros oyentes, a nuestros televidentes. Y Dios mediante, si Dios así lo quiere, el día viernes que viene, a la misma hora, o sea, a las 13 horas, nos encontramos en Ciencia y Tecnología para el Desarrollo Nacional. Muchas gracias.